Buenas tardes, mis amados hermanos. Gracias desde ya para estar conectados con nosotros. Es una bendición para mí nuevamente poder estar con ustedes y poder abordar otro tema de los que la verdad nos apasionan, ¿verdad? Pero antes de empezar me gustaría hacer una oración para que todos allá estemos de alguna manera de acuerdo y pedirle al Señor que nos auxilie, que nos dé su unción y su gracia, pero sobre todo la enseñanza para poder discernir lo que queremos abordar. De antemano quiero orar por mi tía allá en Guatemala. Mi tía perdió un ser querido, su nuera, y yo pues quiero orar por ella. Y si me está viendo, pues tía, que Dios me la bendiga y que Dios le dé la fuerza y la fortaleza. Así que Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos que han perdido un ser querido. Te ruego, por favor, hasta allá Guatemala, que confortes a la familia de mi tía, su hijo, su nuera. Por favor, aquellos que se quedaron sin su ser querido, yo te ruego, por favor, que hagas una obra dando paz, tranquilidad y sobre todo, Señor, que les des el consuelo en este momento tan difícil que están pasando. Yo te ruego que nuestras oraciones lleguen hasta allá, hasta aquel lugar, hasta Guatemala, pidiéndole a ti, Señor, que seas tú consolando, Espíritu Santo, la vida de aquellos que han perdido un ser querido. Y si alguien más, Señor, ha perdido un ser querido en estos días, te ruego, por favor, en el nombre de Jesús, que pongas la paz, la tranquilidad sobre ellos, de tal manera, Señor, que puedan tener esa paz y esa confianza y sobre todo esa esperanza de saber de que un día los volveremos a ver. Así también te ruego, Señor, por todas aquellas personas que están desde ya conectadas, esperando, Señor, una palabra de bendición, y te ruego en el nombre de Jesús que por favor nos uses y nos dé tu buena palabra hoy y que tu Espíritu Santo nos enseñe a comprender los misterios. Amén. Y amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. Quiero abordar un tema. Hace algunos meses tal vez ya abordé acerca de un tema que se llamaba José, el intérprete de los sueños. Y me enfoqué en varias cosas y obviamente no entré a totalidad a los sueños que tuvo José. Creo que tal vez solo di uno de entre tantos que él tuvo. Pero me llama mucho la atención porque este versículo vuelve nuevamente a golpear mi mente, si se puede decir así, para abrir un poco más el entendimiento acerca de los sueños. Sé que aquellos que me escuchan tendrán tal vez alguna pregunta, aportación, y me gustaría que lo hiciéramos para poder desarrollar este tema que es para mí es bien interesante y muy profundo, el cual le pido a Dios que pueda poner las palabras en mí. Así que acompáñenme a Génesis 41:15. Dice: el faraón dijo a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, y he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. Me llama mucho la atención porque si nos regresamos al versículo de Deuteronomio 13:1, si alguien quisiera postearlo, dice que si se levanta en medio del pueblo un soñador de sueños y os anuncia, ¿verdad?, un sueño o una visión acerca de que vayan y en pos de los ídolos, y empieza a hablar el Señor acerca de algunas cosas que puede desviar al pueblo acerca de esto, de los sueños y las visiones, y entonces Él dice: no vayáis en pos de él. Ahora, me llama mucho la atención porque se va a dar cuenta que Dios también le habla a los profetas por medio de sueños, visiones, y lo hemos visto a través de muchos mensajes, y cuando leemos la Escritura y vemos a la mayoría de los que tuvieron sueños fueron profetas. Un Daniel, un Job, un Moisés, un Jacob, aunque no tengan el nombre de profetas, pero la Biblia describe que es un soñador, que son soñadores y que Dios les permite a través de la unción profética ver visiones y sueños. Y entonces me llama mucho la atención porque todos soñamos, todos tenemos sueños, y a veces hay sueños que inquietan. ¿Y cómo saber si son sueños de Dios o no? La respuesta la tenemos en la Escritura. Entonces me llama mucho la atención porque entonces le está diciendo aquí: ¿habrá alguien que pueda interpretar los sueños? Ahí Faraón, usted sabe, Josué estaba encarcelado por causa de aquella mujer de Potifar que lo acusó de algún tipo
de violación, y entonces su causa fue que fuera llevado a la cárcel. Y estando en la cárcel, usted sabe, dice que también ahí en la cárcel prosperó. Y de alguna manera vemos ahí cómo se manifiestan dos sueños en uno. Cuando aparece el copero y el panadero y le cuentan a José el sueño. Bueno, no se lo cuentan a él, sino ambos estaban contando un sueño que habían tenido esa misma noche. Y intrigaba a ambos, uno era copero, el otro era panadero. Entonces de alguna manera se acerca José hacia ellos y les pregunta qué es lo que está sucediendo, y ellos le dicen que han tenido un sueño, pero no saben en realidad cuál es la interpretación del sueño. Entonces viene José, y les dice que les cuenten el sueño. Entonces usted sabe, el copero le explica que lo ve nuevamente con una copa, que lo ve con uvas, canastas, cestas y 3 cestas. Y entonces José entiende que dentro de 3 días Faraón nuevamente le iba a otorgar al copero su lugar que tenía como copero. También después vemos que había otro hombre, el panadero, que tenía un sueño, que vio 3 cestas de pan, que las llevaba en su cuello, etcétera, y que los cuervos llegaban y se lo comían. Y entonces, al resumen, José se intrigó porque la interpretación de ese sueño iba a sufrir una muerte de una persona. Entonces es bien delicado porque yo he oído muchos sueños y muchas visiones, y por eso le tengo mucho cuidado al escucharlas, porque tiene que haber una interpretación, tiene que haber alguien que por favor lo interprete, porque si uno mismo lo interpreta puede ser que haga daño. Entre comillas, cuando alguien tiene un sueño y está inquietado, usted mismo no le puede dar la interpretación, tiene que buscar la ayuda de otro intérprete para poder entender lo que está sucediendo. Porque si no, entonces uno mismo va a darle la interpretación al sueño como le conviene a uno. Bueno, en ese orden de ideas, usted sabe, se cumplió. 3 días después, el panadero fue ahorcado y murió. ¿Por qué me llama mucho la atención esto? Porque encuentro a 2 hombres que hicieron cosas extraordinarias y le dieron interpretación de sueños a líderes mundiales. En este momento era el rey de Egipto, y entonces José llega a entender lo que Dios había dicho. Según la hermana Yanderi Escobar, dice, Deuteronomio 13 dice, cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncie una señal, un prodigio, y si se cumple la señal y el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de otros dioses ajenos que no conociste, sirvámosles y no les darás oído a esa palabra, a ese profeta o al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Bien interesante, porque entonces aquí está hablando de un soñador de sueños y de un profeta, que van relacionados, y cuando lo vemos en la función profética, las 2 cosas se manifiestan. Entonces, gracias por esa aportación. Entonces sigamos, miren lo que dice en el 41:16. Y José respondió a Faraón, diciendo, no está en mí. Es bien interesante esto. No está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces, obviamente usted sabe que estaba hablando del sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas y de las espigas de trigo que estaban verdes y las otras que estaban secas, y usted sabe lo que sucedió ahí, la interpretación que le dio, pero me llama mucho la atención porque la interpretación no viene de una interpretación humana, sino tiene que ser una interpretación que viene de Dios para poder traer la respuesta a aquellos sueños y visiones que has tenido. Entonces, mire la versión SA, dice en esta misma versión, respondió José a Faraón, no yo. Dios será el que dé una interpretación favorable a Faraón. Entonces me llama mucho la atención y quiero entrar y tocar algunos puntos que la vez pasada cuando hablé acerca de los sueños de José, o la interpretación que José le dio a los sueños. Basado a Deuteronomio 13, según Deuteronomio 13:13, vemos entonces, usted sabe, que hay una comparación, que sí puede haber alguien que sueñe y puede haber un profeta.
y que hable de parte de Dios. Y entonces aquí está diciendo, si el profeta o el soñador de sueños anuncian que vayan en pos de la idolatría, no los oigas. Pero si se levanta un profeta y un soñador de sueños que no lo están dirigiendo a la idolatría, entonces hay que escucharlos. ¿Verdad? No sé si me dice amén por eso. A todos los que están allá, de alguna manera le doy gracias a la hermana Yander y Yuri Díaz, Alejandro Martínez, no sé si es Alejandro el que vive en Ciudad Juárez, no sé, la hermana Dulce, la hermana Jenny, a todos aquellos que están conectados, que tal vez no aparecen acá en el Facebook que yo tengo, les mando saludos y los bendigo. Saludos a Centroamérica, a lo que es Suramérica, México, el norte de Estados Unidos, Pan de Lancaster, todo lo que es el Valle del Antílope, San Fernando, Los Ángeles, bueno, ya dije un montón. Y entonces quiero desarrollarlo porque hay muchas cosas que encontré en tan poco tiempo y yo le doy gracias a Dios porque pone esa habilidad en mi mente. Entonces, mire esto. La palabra que aparece ahí del Hebreo 66:22, quiere decir patar, que quiere decir interpretación. La definición de la palabra patar es abrir figurativamente o interpretar un sueño. Es lo que quiere decir. La palabra patar lo que quiere decir es figurativamente es interpretar un sueño. O si no, quiere decir declarar un sueño. O darle la interpretación a un sueño. Entonces me llama mucho la atención, dice Alejandro desde Chatsworth, California, Venezuela, Los Ángeles, saludos, Pastor Eric Escobar, perdona, como la verdad no te conozco, pues te bendigo y gracias por tus saludos, pensé que era otro Carlos, así que perdóname. Entonces, regreso con eso, entonces la palabra patar nos habla figurativamente que es interpretar un sueño o darle una declaración al sueño, o darle una interpretación al sueño, o interpretar. Y entonces en ese orden de ideas también mire lo que quiere decir la palabra patar. Aparece 9 veces en el Antiguo Testamento y se refiere a la labor de un intérprete de los sueños. Interesante esto, hermano. Entonces, cuando miramos la palabra interpretación, según el diccionario, la palabra interpretación dice que es el hecho de que un contenido o un material ya dado a independientes o intérpretes sea comprendido o traducido. Por eso le decía yo que es bien importante entender, ¿va? Por eso, aunque Faraón había tenido el sueño, no tenía la interpretación. Él había tenido el sueño, pero lo intrigaba, lo angustiaba, pero no tenía la interpretación. Dice también la Escritura que no hubo nadie en Egipto que pudiera interpretar el sueño que Dios había dado, porque si es un sueño de Dios, Dios va a dar la interpretación a través de un ministerio profético. Ahora, me llama mucho la atención entonces porque también quiere decir que un intérprete es aquel que puede comprender o traducir en una forma figurativa o una nueva forma de expresión. Por eso es bien importante, porque muchas veces tenemos sueños o hay personas que tienen sueños y de alguna manera son muy rígidos o le dan una interpretación que tal vez no es la correcta y entonces puede haber muerte o puede haber de alguna manera un tipo de aflicción sobre las personas. Creo yo en todo mi corazón que cuando Dios habla, Dios nos va a hablar en diferentes maneras. Dice que Dios va a hablar por profetas, va a hablar por Urim o Tumim, que quiere decir el ministro que te cubre, o va a hablar por sueños, o por palabra, o por profecía, o aún por la escritura, etcétera. Dios puede hablarnos. Entonces, déjeme abordar un poco más acerca de esto antes de entrar a los ejemplos. Desde ya saludos a la hermana Ana Leiva, al hermano Romero Peinado, Gladys Mora y Fidel Caro. Gracias por estar ahí, y a todos aquellos que no los puedo ver, les pido perdón. Les mando saludos. También a mi hija Valerie Escobar, gracias por estar ahí conectada, hija. Entonces, miremos esto. Interpretar, según su definición, es explicar el sentido o significado de una cosa. Por eso es bien interesante, porque no todos pueden interpretar un sueño. Se necesita de alguna manera la interpretación de Dios o la habilidad, espiritualmente hablando, del Espíritu Santo en una persona para poder dar el designo o poder encontrarle el sentido a lo que quiere decir
el sueño. Y entonces le traigo algunos ejemplos de sueños para que usted se dé cuenta que no todo lo que uno sueña puede ser de Dios. Entonces, mire esto. Interpretar quiere decir concebir, ordenar o expresar de un modo a las personas la realidad. Entonces, veo también entonces que esta palabra interpretar quiere decir traducir de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace oralmente. Por eso es bien interesante, hermana Gladys Moranda, y saludos, Pastor Eric, bendiciones, gracias por sus bendiciones, que Dios me los bendiga. Y esto me llama a mí mucho la atención porque quiero de alguna manera aclarar, porque a veces se nos pasa, pero si se levanta un profeta o un soñador de sueños, se está hablando de dos personas diferentes, aunque son movidos por la misma unción profética. No quiere decir que el soñador de sueños sea un profeta, pero sí puede ser influenciado por el espíritu o por la unción profética. Y el profeta obviamente es un hombre en el cual se desarrolla en esta materia. Pero me llama mucho la atención porque entonces los sueños y las visiones vienen a ser dos cosas muy diferentes. Las visiones no pueden ser profecías sin antes discernirlas. Por eso, gracias a esto, por algunas cosas que he estado viendo, donde yo pastoreo, yo quiero de alguna manera poder traer este mensaje para que podamos discernir qué es una visión y qué es una profecía. Porque visión es muy diferente a profecía. Usted sabe, la vez pasada expliqué que eran 13 palabras hebreas donde se refiere visión, y tal vez solo di 2, perdone porque le debo las demás, pero me llamó mucho la atención que las visiones no son iguales a los sueños. Y los sueños no son iguales a la palabra de profecía, al don profético. Y entonces en ese orden de ideas debemos de aclarar y entender muy bien que no todo es profecía, porque hay personas que tienen un sueño y ya es profecía para X persona, y Dios no trabaja así. Aunque sí, pero lo hace con un ministerio profético. El problema es que muchas veces, aunque tenemos al Espíritu Santo, y gracias a Dios por eso, tenemos que entender qué son estas tres cosas, porque si no, entonces empezamos a hacer cosas en desorden que Dios tal vez no las avala. Y en unas, pues obviamente, puede uno hacerlo en ignorancia, y tal vez Dios sí te estaba incitando, el Espíritu Santo, a hacerlo, y lo hiciste, pero tal vez no en el orden. Entonces, interpretar quiere decir que alguien va a traducir en un lenguaje, ya sea oralmente o espiritualmente, acerca de lo que se refiere esto. A mí a veces se me acercan y me dan sueños, y muchas de las veces le he pedido a Dios poder tener la facilidad para interpretarlo, y hay veces que no puedo interpretar, o sea, no tengo eso, pero hay algunas que sí. ¿Por qué? Porque es Dios el que va haciendo la función. Como dijo Joseba, no está en mí la interpretación, sino la interpretación viene de Dios. Entonces la hermana Aleiva dice, amén, que el Señor lo bendiga, profeta, gracias. Entonces miremos esto. Los sueños están íntimamente ligados con la relación de las visiones. Ahorita le voy a explicar eso. La mayoría diferencia en que los sueños ocurren durante las horas de descanso. Y entonces, déjeme aclarar esto. Los sueños están íntimamente relacionados con las visiones, pero no quiere decir que sean las mismas, porque los sueños, la mayoría de veces, ocurren en las horas de descanso. Pero cuando nos referimos a una visión, esto ocurre en un estado completamente despierto y consciente. Entonces, por eso a veces utilizamos muchos términos espirituales para querer disfrazar o querer adornar muy bien lo que estamos haciendo. Si es un sueño nocturno, es un sueño nocturno. Si es una visión y tú estás despierto, entonces es una visión que se va a desarrollar. Pero si es un don profético en el orden del oficio profético, una profecía, no pueden ser las tres cosas la misma vez. Por eso hay que tener, de alguna manera, una enseñanza, una instrucción para saber cómo trabaja esto. Entonces, mire esto. Ambas maneras las hace fluir de alguna manera el Espíritu, dando una revelación visual
y tienen un precedente bíblico y sólido. Por eso todo lo que uno sueña tiene que ser bíblico. Todo lo que uno ve tiene que ser bíblico. Porque yo veo algunos casos en la Escritura que son bien delicados, pero no son muchos. Por ejemplo, allá está Abraham, y por temor a que le hagan daño, ofrece a su esposa como mujer a un rey. No sé si es Abimelech, no estoy muy seguro en este momento. Y entonces el Señor, cuando él va a tocar a la mujer de este hombre, el Señor le habla en sueños. Le habla en sueños y le dice: no toques a esta mujer porque su marido es un profeta. Y si la tocas, vas a morir tú. Entonces se asusta. Entonces Dios le habló en un sueño y le dio una corrección. Dios no va a hacer algo sin antes decírtelo, sin antes buscar la manera de que te arrepintas. Porque si él, oyendo el sueño, que vio con el sueño que le tuvo el Señor, si este Abimelech vio el sueño y oyó esto, la orden de Dios, y él lo iba y pasaba por alto eso y lo hacía, iba a venir muerte sobre él. Porque Dios es bueno. Y Dios nos advierte antes de que hagamos algo mal. Bueno, ese es un orden. Allá está también aquel hombre en el Nuevo Testamento, hablando de José y María. Ocurre algo ahí que en realidad incomodó a José, porque José se dio cuenta que estaba embarazada María. Y usted sabe, en ese momento, toda mujer que estuviera embarazada fuera del matrimonio no era muy bien vista en Israel. Y entonces en ese momento María, siendo virgen, usted sabe, concibió a un santo ser que puso el Espíritu Santo en él, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vemos que José no entendió eso y entonces quiso dejarla. Cuando José estaba dispuesto a abandonar a su esposa porque él pensó que ella lo había traicionado a él, apareció una visión en un sueño y le hablaron a él. Por eso le decía yo que hay que examinar muy bien los versículos y entender muy bien si en realidad está ocurriendo eso. Si alguno que está allá me puede ayudar con esas dos bases bíblicas que puse, porque no las puse aquí y sería lindo para adornar este tema, sería en el sueño de José y María y en el sueño de Abimelech con Abraham. Bueno, en ese orden de ideas, sigamos entonces. Mire esto: los sueños y las visiones son los métodos que Dios usará de alguna manera para hablar con sus profetas, ya sea en un tiempo pasado, en un tiempo presente y en un tiempo futuro. ¿Por qué digo yo esto? Porque Dios ya determinó que todo lo que fue visión por medio de los profetas ya está escrito y solo estamos esperando el cumplimiento de esas profecías. Ahora, me llama mucho la atención porque estas palabras y estas profecías y estas visiones que dejó Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento vienen a reunir y ahora la conocemos como la Escritura, la palabra de Dios. Entonces, lo que hace el ministerio profético en una de sus funciones acerca de lo que Dios va a hacer es ir al pasado, ver el ejemplo de lo que sucedió con los profetas, traer esa revelación al presente y anunciarla que todavía viene en el futuro. Algunas profecías ya se cumplieron, pero hay otras que no, que son las que esperamos. Entonces, en ese orden de ideas, debemos de comprender que esto es una labor del ministerio profético. Ahora, acompáñeme a esto. ¿Qué es un sueño entonces? Un sueño, desde el punto de vista del diccionario, es el acto de dormir. Segundo, es el acto de representar una fantasía de alguien mientras duerme o algún suceso o alguna imagen. Bien interesante esto. Y estos mismos sucesos o imágenes que se presentan, oiga, anhelos, ilusiones o aspiraciones que aún no se han cumplido. Por ejemplo, también proyectos, deseos, esperanzas sin probabilidades de realizarse. Por eso le decía yo que a veces es muy importante, a veces es más fácil soñar que vivirlo. Y entonces usted se va a dar cuenta las fuentes que hay donde se pueden estar originando nuestros sueños. Y esto es bien interesante porque esto nos va a dar un equilibrio para poder discernir qué es lo que soñamos, si es de Dios,
y si en realidad necesita una interpretación. Entonces, acompáñeme a esto. La palabra y el significado de sueño quiere decir, del 8639, es tardema, que quiere decir letargo, un trance, sueño profundo. Oiga, esta palabra Sheman quiere decir dormir, pero también quiere decir reposo. Esta palabra Halón quiere decir sueño o soñador. Está en el 2472 del hebreo, 8142 de la palabra Shenan, que quiere decir reposo, y la palabra Tardema, que quiere decir sueño profundo, del 8639. Yo no sé si usted lo mira en la pantalla y si quiere apuntarlo. Y está en la palabra del hebreo 5124, que quiere decir Numa, que quiere decir alguien que está adormitado. Entonces, mire esto. Esta palabra Jasón también aparece en el hebreo 2377 y quiere decir una revelación profética. Todos estos que le estoy dando, le pido a Dios en su momento poderlos desarrollar, porque se refieren a sueños. Esta palabra en griego quiere decir 5258, quiere decir hupnos, y se refiere a un sueño, a una pesadilla. También dice a una pesadilla espiritual, a un sueño profundo o pesado. También aparece otra palabra en griego que sería el 916, que quiere decir vareo y quiere decir sueño, pesar, agravar o abrumar. Bueno, en ese orden de ideas, sigamos. Mire esto. Esto me llama mucho la atención porque es ahí donde nosotros debemos de aprender a discernir qué es lo que está sucediendo y qué es lo que estamos soñando. Esto se ha vuelto muy común entre nosotros y necesitamos que se levanten hombres con una revelación para poderle darle la interpretación a los sueños y a las visiones. Por eso, yo en mi opinión, yo considero que uno no tiene la interpretación de lo mismo que uno sueña o lo que uno mira, a menos que sea una revelación profética o que el ministro sea un ministro primario profeta. Entonces, Cantar de los Cantares dice 5.2: yo dormía, sueño, pero mi alma velaba. Entonces me llama mucho la atención solo esta frase, porque usted sabe lo que dice más, pero me interesó esta palabra porque dice yo dormía, pero mi corazón velaba. Eso quiere decir, hermano, que mientras nosotros dormimos, nuestro ser, espíritu, alma, siguen despiertos. Y por eso es que el Señor dijo: si alguno está cansado o agotado o trabajado, vengan a mí y yo haré reposar sus almas. Entonces, mientras el cuerpo, obviamente usted sabe que nuestro cuerpo sigue trabajando 24 horas al día continuamente por 365 días, nunca para, porque si nuestro cuerpo se para, pues ahí ya quedamos. Entonces continuamente está trabajando. Ahora lo que hace Dios es darnos un descanso, y por eso dice la Escritura que Dios a sus siervos les da el descanso en su alma. Por eso el salmista decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque Jehová guarda mi alma, guarda mi ser. Y entonces eso me llama mucho la atención, porque entonces estamos a la hora de dormir, tenemos manifestaciones, si se pueden decir, de Dios hacia nuestra alma, pero también pueden haber manifestaciones del adversario a querer estorbar con sueños que no provienen de Dios. Entonces, cuando miramos la palabra dormir, quiere decir un descanso del cuerpo, pero no del alma. Por eso se tienen sueños. Entonces, una de las fuentes en las cuales se desarrollan los sueños son en el alma. Muchas de las cosas que soñamos están erradicadas en nuestra alma, y usted se va a dar cuenta por los ejemplos que le traigo, y usted se va a dar cuenta que son cosas que debemos de procurar y entender y pedirle a Dios que nos dé la interpretación. Entonces, en ese orden de ideas, el yo interno o el interior de nosotros, esa persona oculta
nunca duerme, nuestra alma nunca duerme. ¿Por qué razón? Porque somos seres eternos y Dios ha puesto eternidad en nuestra alma y en nuestro espíritu. Obviamente nuestro cuerpo es solo el vehículo, por eso Dios hace el espíritu, lo hace expresarse por el alma, pero lo hace habitar en un cuerpo humano. Entonces me llama mucho la atención porque he estado viendo y he estado oyendo muchas cosas que yo digo, ¿en qué momento? ¿O por qué muchos toman la decisión de que porque es un sueño lo van a profetizar? ¿Por qué muchos toman decisiones de que lo que están soñando no es para ellos, sino pues para el vecino? Y muchas de las cosas, de los sueños que vemos en la Escritura, fueron dados por Dios para gente específica. Cuando vemos a este hombre Faraón, él no dijo, ese sueño será para el rey de Asiria o será para el rey de Babilonia. No, él sabía que era para él. Entonces muchas veces soñamos cosas y Dios nos está hablando en sueños a nosotros, no a otros. ¿Por qué razón? Porque Dios así quiere trabajar con nosotros. Nos quiere hablar, nos quiere susurrar al oído. Y usted se va a dar cuenta por algunos versículos que traigo, pero una de las cosas que veo yo es que la fuente de muchas de las cosas que soñamos es nuestra alma. Saludos a todos allá, desde allá, hermano José Velázquez, María Santos Jackson Borror. Tía, lo siento lo de su nuera, que Dios me la bendiga y que le dé las fuerzas y la fortaleza en ese momento. No he podido, hasta ahora supe, y la verdad pues le pido a Dios que le dé la paz y el consuelo también a mi primo, a su hijo. Así que yo la bendigo y que Dios le dé la fuerza y la fortaleza en este momento. Entonces, miremos de hermana Cristi también, exacto, amén, dice, saludos también. Entonces, miremos más a fondo y yo le pido a Dios que si hay alguna pregunta o algo, alguna aportación que usted lo quiera hacer, está en todo su derecho, solo siempre y cuando no se salga del tema. Entonces, ¿qué son los sueños? Los sueños son mensajes ocultos en un lenguaje simbólico para entender verdades que al hombre le parecen tal vez extrañas o duras. Por ejemplo, mire esto. Todos soñamos, pero con frecuencia no entendemos los mensajes ocultos. Y la enseñanza es descifrable, pero para muchos los símbolos que ocurren o las situaciones que ocurren en los sueños, para algunos no hay una comprensión de lo que están pasando. Y entonces por eso me llama mucho la atención, porque no es solo de que ya soñé y eso se va a cumplir así como me dijeron. Incluso yo entiendo que el Espíritu Santo se mueve en nosotros y puede hablarle a otra persona acerca de uno, pero es muy raro, yo veo eso muy raro. A menos que uno de profeta lo pueda hacer y discernir en el momento cuando Dios lo está hablando, pero a veces, muchas veces, el profeta está igual que usted, esperando que Dios le dé la revelación para actuar y hacerlo en el orden correcto, pero a veces yo entiendo que no todo el tiempo Dios le va a hablar a un profeta para decirlo. Por ejemplo, alguien me dijo, ¿y vos sos profeta? Entonces, ¿por qué Dios no te ha revelado el tiempo que estamos viviendo? Y yo dije, bueno, gloria a Dios, ya lo reveló, solo que está escrito. Mi trabajo es ir a buscarlo a la palabra profética, aunque Dios lo puede hacer, y Dios dijo en 1 Tesalonicenses 2 que se nos va a revelar el anticristo, pero hay que esperarlo. Ahora, entonces, me llama mucho la atención, porque entonces, ¿por qué a Daniel no le explicó todo lo que él vio en visiones si él era un profeta? ¿Por qué Daniel tuvo que ir a los escritos de Jeremías para ver para cuándo eran las desolaciones para Israel? Pero a Daniel no se lo dieron. Él tuvo que ir a investigar a otro profeta y entendió entonces. Cuando él entendió el plan profético para Israel de los 70 años, entonces él dobló sus rodillas y dijo, Señor, ya entendí, pero necesito revelación para cuándo es esto. Es lo que ahora hacemos los ministros. Vemos la profecía bíblica que se acerca a una gran tribulación, una pretribulación, un arrebatamiento de la iglesia. Y lo que tenemos que hacer el ministerio profético juntamente con los 5 ministerios es doblar nuestras rodillas y decir, Señor,
¿Para cuándo son estos eventos? No todos lo sabemos. Por eso Amós, en el libro del profeta Amós, dice que Dios va a revelar sus secretos a los siervos, los profetas. Los va a revelar, pero cuando Dios quiera. Bueno, en ese orden de ideas me estoy quedando mucho tiempo en esto y ya llevo casi la mitad del tiempo. Entonces, ¿cuál es la procedencia o la fuente de estos sueños? Yo lo he explicado mucho y siempre me gusta explicarlo porque siempre hay gente nueva que se conecta y es importante también que ellos lo entiendan. A mí no me parece malo volver a repetir lo que he dicho, aunque algunos piensan que es que entonces Dios no le da la revelación. Pues sí, es que como va uno a la escuela, ¿verdad, hermano? La maestra le dice, haga esto, ¿eh? No debo tirar basura en la calle. Y uno está haciendo, y uno lo escribe, lo aprende, pero nunca se lo queda. Y entonces al otro día vuelve a tirar la basura y la maestra le vuelve a decir, mi hijo. Entonces a veces es bueno volver a repetir las cosas para que se amarre el tamal, dicen allá en Guatemala, y puedas entender y tener más claro lo que está pasando. Aquí tengo una aportación, Eclesiastés 3:15 dice, aquellos que fue ya, vamos a ver, perdón, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. ¿Qué hay con esto acerca de los sueños, pastor? Eso quiere decir que no hay nada nuevo debajo del sol, dijo Eclesiastés. Lo mismo que sucedió en el pasado es lo mismo que se vive en este tiempo. O sea que lo que está diciendo es no hay nada nuevo. Por eso nosotros vemos en figura todo lo que ocurrió en Israel que se cumplió en Cristo Jesús. O sea, pasó en el pasado, vino al presente, pero se hizo en el futuro. Por ejemplo, yo lo que le estaba diciendo, no sé si usted escuchó lo que dije, es que uno de profeta o uno de ministro primario tiene que ir al pasado. El pasado es las figuras, lo que le sucedió a Israel, como dice 1 Corintios 10:6, que todo lo que le ocurrió a ellos es figura para nosotros. Entonces tengo que ir al pasado a ver la esencia de lo que sucedió, aunque ya sucedió, traerlo al presente como una figura y me doy cuenta que en el futuro también se va a cumplir. Entonces lo que está diciendo ahí es, no hay nada nuevo debajo del sol, no hay nada que el hombre pueda inventarse. Por eso hay personas que de alguna manera, por ahí yo oí a una profeta que decía, y ella publicaba que decía que Dios le había revelado la otra mitad del Apocalipsis. Dije, saber ni qué fumó esta. Perdón por esta. Porque hermano, ya solo uno hay. Es que a veces la gente tiene conceptos muy erróneos, ¿va? Quieren ser mayores que aquellos que nos precedieron y ya Dios determinó quiénes iban a ser y quiénes iban a dejar profetizado todo. El problema es que siempre hay gente que quiere ser mejor que otro, ¿va? Entonces, no sé si le expliqué a la hermana Cristi. Entonces, mire esto. Veo yo entonces que hay varias fuentes en las cuales nosotros debemos de discernir lo que soñamos. Por ejemplo, hay sueños del cuerpo, hay sueños que la mayoría son producidos por el alma, hay sueños que es el enemigo mismo que los pone para destruir, matar, robar. Y también hay sueños de parte de Dios que tienen propósitos proféticos a cumplirse en la vida, no solamente de su pueblo, sino también de una persona. Bendiciones, pastor, gracias a tía. Entonces, mire esto. Entremos a los ejemplos. Miremos a Saúl. Saúl me llama mucho la atención porque entendía esto. Y esto es lo que yo quiero que comprendamos hoy, ¿verdad? Yo le pido al Señor exponer, pero usted tiene la decisión de que si lo recibe o no. Pero mi trabajo es exponer y no imponerle a nadie a que crea esto. Pero veo yo que hay un mover de confusión, como le ocurrió a este hombre Saúl, porque usted sabe, Saúl también viene a ser figura del anticristo, y cuando miramos las actitudes de Saúl, vemos cómo también de alguna manera son actitudes que tiene el anticristo, aunque obviamente puse a Saúl en este momento porque quiero que se dé cuenta
que alguien, siendo de Dios, se puede desviar a dejar lo divino por lo oscuro. Mire esto. Primera de Samuel 28:6. Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueño, ni por Urín, ni por profeta. Si alguien me puede hacer el favor de ponerme Primera de Samuel 28, desde el 3, vamos a ver, 3, 4, 5, porque le quiero explicar algo. Entonces, si alguien, pues en la caridad dijo, la abuelita lo puede hacer, se lo agradecería mucho, y voy a dar un tiempo en lo que lo pueden postear, va. Primera de Samuel 28, del 3, 4 y 5. Me gustaría leerlo porque ahí vi algo bien importante, pero por causa del tiempo solo puse los versículos y me llamó mucho la atención. Entonces, Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueño, ni por Urín, que quiere representar en ese momento el que tenía el Urín y el Tumín era el sumo sacerdote, y ni por profeta. Entonces Dios nos está dando aquí tres ramas donde Dios puede empezarnos a hablar. Dios te va a hablar a través de tu pastor, Dios te va a hablar a través de sueños, y Dios te va a hablar a través de un mover profético. Es lo que está diciendo ahí. Pero en vista de que nadie me quiere ayudar, entonces voy a seguir. Yo lo que quiero es corroborar a lo que le quería decir. Mire esto. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, más adelante, en el 4 o en el 5, aparece ahí que el profeta Samuel ha muerto. Me llama mucho la atención esto. Gloria a Dios. Aquí sí ya me apareció. Vamos a ver. Gracias, hermana. Dice, ya Samuel había muerto, el profeta, y todo Israel lo había lamentado, y le había sepultado en Ramá, en su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores, adivinos, y se juntaron pues los filisteos y vinieron a acampar a Sunem, y Saúl junto a todo Israel acamparon en Giboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Bien interesante esto, hermano. Mire pues, gracias, hermana, por el versículo. Entonces, ahora ya puedo leer esto. Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueño, ni por Urín, ni por profeta. En ese momento, el hombre que lo había ungido, el profeta Samuel, que había tenido esa revelación de parte de Dios que Saúl iba a ser el rey de Israel, que lo ungió, que lo escogió entre sus hermanos. Eso fue extraordinario, que vemos a Saúl subiendo ante el campamento de los profetas y profetizar ahí en la guarnición de los filisteos. Eso es bien interesante. Vemos entonces que la carrera de Saúl iba involucionando, y aquí me llamó mucho la atención porque entonces él empezó a consultar a Dios, pero ya Dios no le habló ni por sueño, ni por sacerdote, ni por profeta, porque acababa de morir el profeta Samuel. Mire qué extraordinario lo que me viene a la mente. Allá está el Señor, no sé si es en el capítulo 2 o 3. No estoy seguro. El Señor le habla a Samuel y le dice: Samuel, vas a ir a ungir a otro rey. Yo te voy a decir quién es, porque a Saúl lo he desechado y lo voy a matar. Y bien interesante, y dice que Samuel lloró por Saúl hasta que el Señor le dijo: basta ya, deja de estar llorando a Saúl, ya yo lo deseché. Agarra tu redoma, agarra el aceite y vas a ir a ungir al que yo te digo que va a ser el rey de Israel. Pero me llama mucho la atención que esa profecía que Dios le dio a Samuel, él no se la dijo a Saúl. Saúl
no supo nunca que Samuel sabía que Dios lo iba a matar. Bien interesante esto, porque mire, a veces uno de profeta no puede decirlo todo. Y entonces me llama mucho la atención porque el hombre sabía que Saúl iba a morir y iba a ser desechado, pero mire quién murió primero, Samuel. Qué tremendo esto, hermano. ¿Por qué razón? Porque entonces él muere y entonces Saúl sigue ejerciendo, aunque ya estaba caído, y entonces dice que él se desesperó porque tenía a los filisteos cerca y no sabía qué hacer, y como siempre que iba a haber una batalla o siempre que iba a haber una función, él tenía que consultar a Dios. Y entonces en este momento ya Dios no le hablaba. Entonces mire lo que ocurre. Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueño, ni por Urín, ni por profeta. Y entonces mire esto. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. ¿Qué es lo que ocurre con este hombre acá? Él quería saber, él quería una revelación, él quería que le dijeran qué es lo que tenía que hacer, y él no se había dado cuenta que ya Dios ya no le hablaba. Y entonces mire lo que ocurre. Aquí es donde entran y truenan los chicharrones. Nosotros debemos de tener mucho cuidado cada vez que tenemos un sueño o una visión. Porque hay personas que quieren buscarle la interpretación, y como no hay nadie que se lo interprete, puede ser que vayan y busquen a alguien en quien consultar, hablando del lado de las tinieblas. Yo he visto personas que como Dios no les habla o como Dios no los sana, se van a Tijuana, hermano. Y cristianos, que porque allá sí los van a sanar y que porque allá sí les van a descifrar sus sueños. No, si Dios no nos llamó a andar en brujería ni hechicería. A nosotros Dios nos dio Espíritu Santo, y como dijo José, no es tan mí la interpretación del sueño, sino todo proviene de Dios. Entonces nosotros debemos de entender el tiempo. Si Dios te dio un sueño, entonces Dios te va a dar la interpretación. Eso, lo que pasa es que tienes que esperar. Entonces, ¿qué veo yo acá, hermano? En Saúl, el peligro de aquellas personas de que continuamente le ponen fe a un sueño que tuvo y ahí se quedan toda su vida. Conozco personas que si Dios no le da un sueño, ellos no predican. Pues chica, ¿qué es eso? Pues, ¿y la palabra entonces qué? Entonces son mayores ahora las visiones y los sueños que la palabra profética. No, señores, aquí hay un error. Entonces puede ser que aunque no busques a un espiritista o algo para que te revele, puede ser que estés haciendo algo que no le agrada a Dios, y que puede ser que le estés dando tu propia interpretación a las cosas. Y eso es terrible, porque hay personas que lo creen tanto. Y yo cuando los miro, yo no sé si les miro una bola de cristal detrás de su espalda o algo están haciendo, pero no nos podemos basar a un sueño o a una visión. Las visiones, los sueños y las profecías son confirmaciones de las cosas que ya Dios te dijo sobre tu vida. Pero no es para, eso no sirve para dirigirte. Por ejemplo, yo conozco y he visto casos donde llegan profetas y ahí ven a uno medio trajeadito con su tacucha, y tal vez es el servidor, tal vez acaba de entrar del parqueo y se para ahí y le dice: tú, el Señor me muestra que vas a ser un pastor a las naciones y que te tienes que ir de esta iglesia, y ve y renta tu propia iglesia. Y no, Dios no trabaja así. Y tal vez el otro ni pensaba, tal vez ni lee la Biblia. Y el otro le está diciendo una cosa que no es. Entonces nosotros no podemos dirigirnos por algo que nos están diciendo. Si tu pastor, tu mentor, tu maestro, que lleva tu proceso de crecimiento y todo, él sí te puede decir: ¿sabes qué? Vos sos un siervo de Dios. Él sí te puede decir: vos te sujetás. Vos tenés talentos. ¿Por qué? Porque Él es el Padre que lo está cuidando, y entonces está viendo su crecimiento, y entonces dice: vos sos un siervo. ¿Sabes qué? Te voy a lanzar. No porque el otro venga por una profecía. Entonces mucha gente se dirige por las profecías, o por los sueños, o por las visiones. Ay, que el Señor me dio una visión. El Señor me levantó así hasta el tercer cielo y vi a su majestad blando y sublime. Y empiezan a decir un montón de cosas.
y su vida es una desgracia. No, hay cosas que nosotros debemos de entender, hay cosas que nosotros debemos de comprender, y por eso hay que discernir. Si alguien te dice una profecía, si está en el orden, gloria a Dios, va. Yo creo que si tú y yo tenemos una profecía y vivimos, y si estamos bajo la autoridad, bajo la sujeción de un ministro, hay que írsela a dar a él. Mire, pastor, tuve un sueño para aquella hermana de allá, yo solo se lo traigo a usted, ahí mira usted qué hace. ¿Por qué? Es un orden. Por ejemplo, si el criterio del pastor o del ministro que está a cargo y dice, está bien, que bueno, gloria a Dios, va, porque uno, el pastor, conoce algunas cosas de las ovejas, y entonces uno viene y la oye, oh, qué tremendo. Aunque tampoco me la creo, porque también a veces les paso el tráiler, porque a veces no sé si por un chisme lo supieron y ya se acercan como una profecía, porque lo he visto, hermano. He visto a gente que sabía el problema de la gente y va y lo profetiza. Así no se vale. Y entonces hay que discernirlo. ¿Por qué razón? Porque aquel que dice, el Señor me habló, aquel que dice, el Señor me dio un sueño, aquel que dice, el Señor me dio una visión, hay que discernirlo, traerlo, pues. ¿Dónde? ¿Cómo fue? ¿O por qué? ¿Dónde? Porque si no, entonces toda la gente empieza a pensar de que ese es su vehículo para seguir en el Evangelio. Mucho cuidado con lo que oímos, con lo que vemos y con lo que hablamos. Pero nosotros no podemos ser como Saúl, que todo es ir en pos de buscar a alguien que nos dé la interpretación, o consultar a alguien que no es su ministro. Bueno, me quedé mucho tiempo. Entonces dice, y sus siervos le dijeron, aquí hay una mujer en Edom, que es Midian. Y usted sabe la historia, el hombre ya no tuvo revelación en sueños, ya no hubo un profeta que le dijera, ya Dios lo había descartado, entonces él fue en pos de la brujería, de la hechicería, de todo lo oculto. Hermano, yo veo que hay cristianos que hasta el horóscopo leen, hermano, para ver si ahí está su visión profética. ¿Qué es eso? ¿Se imagina un cristiano ahí? Señor, háblame por el horóscopo. Reprendo, rechazo. Pero ahí están, va. Es que lo que yo lo leo y lo que dice ahí se me cumple, porque le agregas fe a eso. Pero entonces, ¿qué? O sos cristiano o sos marciano. La cosa es que tienes que discernir qué es lo que haces, porque si no, hay muchos como Saúl que dependen de un sueño, que dependen de una visión, que dependen de una palabra, y se olvidan que la palabra que está escrita es la más segura, que te va a llevar en un lugar oscuro, pero como una lámpara, como una antorcha, te va a dirigir. Pero si pones tu esperanza en una visión, en un sueño, ten cuidado. Bueno, no sé si me estoy dando a entender, lo veo muy callado, o no quiere hablar hoy, no quiere escribir, no quiere aportar, pero está bien. Espero que me esté poniendo atención a lo que le digo. Entonces, miremos a Job. Mire eso, qué extraordinario. Job 4:12. Una palabra me fue traída furtivamente, dice Job. Pastor, con respecto a las visiones, ¿se puede decir en ese momento de profecía o tiene que consultarla primero con usted? Yo creo que mientras yo he dejado que esto ocurra muchas veces, porque yo quiero que el pueblo se desarrolle en visiones y en profecías. Y por eso estoy abordando este tema, porque quiero que entendamos muy bien que son dos cosas muy diferentes. Entonces puede ser que tenga la habilidad para darle la interpretación a esa visión que estás viendo en ese momento, pero puede ser que muchas veces no sea la interpretación de lo que estás viendo. Yo he visto, he oído personas que dan profecías ligadas a la visión que vieron, y cuando veo yo y discierno, a la que bonita visión, digo yo, y cuando dan la profecía, nada que ver. Entonces, pero no voy con el objetivo de dañar a nadie, porque yo lo que quiero es que se desarrollen. Lo que hago, mi trabajo es corregir e instruir. Pero son dos cosas muy diferentes. Aquellos que se congregan conmigo deben de comprender que una visión es una cosa muy diferente a una profecía, y debemos de mantener esos dos balances. Si Dios te da una profecía, dala en los turnos. Pero si tenés una visión, sé sabia, acércate a mí. Puede ser que yo vea otras cosas más, o porque puede ser que tal vez sí la des
y le quieras poner tu interpretación y puede ser que fallemos en algo. No estoy desilusionando a nadie, solo le estoy diciendo que hay un orden. Visión, profecía y sueño son 3 cosas muy diferentes. Entonces, no sé si le contesté. Pastor, con respecto a las visiones, ¿se puede decir en el momento de la profecía o tiene que consultar primeramente con usted? A mí me enseñaron que debo de consultar. Si Dios me da una profecía, yo estando en la casa donde me desarrollé, el orden era, recibiste una palabra de Dios para X persona, no la profetices al aire, ni tampoco se la digas a la persona. Ve con el ministro, porque son cosas delicadas, esto y esto vi, aquí se lo dejo, pastor. El pastor sabrá lo que va a hacer. En ese momento yo estuve varios años allá en el departamento de profecía y entonces tuve que aprender esto. Ahora hay personas que me dicen a mí que yo estoy mal. Chica, digo yo, pues nunca estuviste en el discipulado de profecía en el cual que el apóstol nos daba a nosotros personalmente. Aparte era la escuela de profecía y aparte era un discipulado que él tenía en secreto, si se puede decir así, con aquellos que él miraba que tenían rangos proféticos. Y no era yo solamente, habíamos como unos 5 o 6. Que lamentablemente de los que estábamos ahí, solo 2 nos llamaron al ministerio profético, los demás se rebelaron. Entonces, no me vengas a decir a mí que ya solo porque ya profetizás o porque ya Dios te está usando, ya sabes más que uno. No, uno debe ser humilde para ser enseñado. Y esto es bien delicado, por eso le digo yo, si uno no es corregido, se desvía como Saúl. Si uno no es corregido, se desvía como Balaam. Si uno no se desvía como los profetas que hablaban sus visiones y sus sueños que no eran verdad. ¿Por qué? Porque tenía que haber un orden. Bueno, no estoy molesto, sino por las preguntas que me hacen, yo quiero contestarlas. Pastor, con respecto a eso ya lo contesté. ¿Qué hice? Es a lo que me refiero. Perfecto. No sé si le contesté. Me puede escribir ahí o si me puede ampliar mejor su pregunta si no la entendí. Bueno, mire lo que dice Job 4:12. Una palabra me fue traída figurativamente. ¿Qué es eso? Una palabra me fue traída. Perdón, estoy leyendo mal. Una palabra me fue traída furtivamente. O sea, y mire, y mi oído percibió un susurro de ella. Entonces, aquí me llama mucho la atención porque estamos hablando de algo espiritual. Aquí Job está hablando que está en un sueño profundo. Y esto es lo que está percibiendo. Una palabra que me fue traída furtivamente y mi oído percibió un susurro de ella. Pero oiga esto. En el 4:13, Job 4:13, entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas. Cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. A la vez, es que esto es bien interesante. Esto es bien interesante. Porque de las palabras que encontré acerca de visión, que le pido a Dios, por favor, usted ore por mí para yo poder desarrollar todo ese material porque lo he tenido ahí detenido. Usted debe de pensar de que en una de las palabras que se refiere a visión, hay una que se llama Hoshen. Y esa quiere decir una visión mental, que con el entendimiento vio la visión. Ahora, hay otras que fueron, como las de Juanba, fueron éxtasis, si se puede decir así, donde Dios les mostró con tiempos, ejemplos, y le dio tiempo hasta de escribir al hombre. Entonces esto me llama mucho la atención porque aquí Job dice, algo ocurre mientras uno duerme. Oigo unas palabras penetrantes. Oigo que a mi oído alguien susurra. Y la Biblia describe que el Señor en la madrugada susurra al oído de sus siervos. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces está ahí y son las 3 de la mañana y se despierta y ya no se duerme. Y entonces entra en esto. Está acostado y entra ahí, inquietándose. Pensamientos inquietantes. Y entonces se vuelven visiones nocturnas.
Y entonces es cuando el sueño está más profundo. Por eso es bien importante, y yo siempre aconsejo que aquellas personas que tienen sueños deben de tener un cuaderno en su cabecera con lápiz, porque en ese momento, si Dios les da un sueño, una revelación, hay que agarrar en ese momento, salir del acomodamiento, porque se está recibiendo una revelación, y agarrarlo y escribirlo. Yo siempre les digo, ponga el día, la fecha, la hora, qué fue lo que vio exactamente. Y de ahí se duerme. Porque si te levantas al otro día, ya no vas a descifrar exactamente lo que viste. Te vas a quedar, es que fíjese, pastor, que yo vi un árbol usted. No, yo creo que era una higuera. No, pero creo que parecía como una vid. Entonces nunca, a ver, ya perdiste el sueño, ya no sabes qué es. Y entonces empieza uno a agregarle cosas cuando no es. Por eso es bien importante que si Dios le habla a uno en un sueño o una visión, tener lápiz y papel y poder escribirlo. Y esto pues de alguna manera siempre lo aconsejo, por lo mismo, porque he oído sueños, me dice, pastor, por favor me puede oír este sueño, a veces lo oigo y todo, y qué pasó aquí, y qué pasó acá, y fíjese que, no me acuerdo, pero yo creo que se parece a aquella hermanita. Nada que se parece, ¿la viste o no la viste? Porque si no, entonces especulamos, es que yo creo que fue ese hermanito usted. ¿Crees o lo viste? Yo veo, hermano, una visión que tuvo aquel hombre cuando Pablo está de alguna manera orando, porque acaba de ver al Señor Jesucristo, está orando, sus ojos se llenaron de escamas, y obviamente Pablo está orando y el Señor le dice que va a llegar un hombre que se llama, que va a llegar ahí y va a orar por él y se le van a caer las escamas. Él estaba viendo al otro hombre que iba a venir en una visión. Allá estaba el otro hermano, yo creo que era Cornelio, no sé, estoy seguro. No sé si es Cornelio el que estaba orando también, y en ese momento el Señor le da una visión y le muestra al hombre por el que tiene que ir a orar, que era Pablo. O sea, cuando Dios va a hablar, te va a hablar el nombre específico, te va a decir la persona específica, pero cuando ya empiezan a especular, a mí me da picazón, porque entonces digo yo, ¿lo viste o no lo viste? No lo vi. Entonces, no especules, no penses, ¿será es que era así colochito? ¿Era o no era? No sé si me estoy dando a entender, hermano, por favor póngame amén, aunque sea, hombre. Pensamientos, cuando el sueño es profundo, hay palabras que penetran, dice. Hay palabras que susurran al oído. Mire todo lo que ocurre en un momento de sueño. Y entonces hay pensamientos inquietantes, basado en una visión nocturna. Y dice que es cuando el sueño del hombre es profundo. Entonces me llama mucho la atención esto, porque entonces sueños y visiones tienen que ser explicados, tiene que haber una explicación para esto, y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Amén, amén y amén, amén. Gracias por animarme. Llevo 1 hora ya y acabo de empezar con los ejemplos. No sé si usted me quiere dar unos 5 minutos más, por favor póngame ahí. Pastor, le doy 5 minutos porque empezó tarde, dígame. Bueno, le voy a dar uno ya que no me anima usted. Mire esto. Job 4:14. Me sobrevino un espanto. Quiero ver si este va paralelo a este. Sí, 4:12. Mire, una palabra me fue traída furtivamente. En mis oídos percibí un susurro en ella. Entre pensamiento inquietantes, visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. En el 14 dice, me sobrevino entonces un espanto, un temor, hubo un miedo, lo inquietó el sueño. Y esto es bien interesante porque nosotros debemos de discernir lo que estamos soñando. Porque los sueños te abrumen, los sueños te inquietan. Un sueño de Dios te inquieta. Por eso Faraón estaba ahí que se tronaba los dedos. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que vi? Horrible, esas vacas flacas. ¿Qué es esto que vi? Esas espigas feas. ¿Qué quiere decir eso? Entonces el hombre estaba inquieto. No había nadie en Egipto que pudiera darle la interpretación de lo que él estaba viviendo. Mientras eso no llegaba, había un sufrimiento en él. Y muchas de las veces ocurre eso.
Hay personas que me dicen, ay pastor, fíjese que yo soñé que aquel pastor se iba a morir, va, repréndole. Uno no puede soñar que alguien se va a morir, hombre. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, el que honra a padre y madre, los días de su vida se le alargan. Entonces, ¿querés vivir mucho en la tierra? Pórtate bien con tu mamá y con tu papá. Y esa bendición, Dios la ve y se va a alargar tus días en tu vida. La Biblia también dice, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Hay casos de casos en la Biblia, pero no muchos. Allá el Señor le advierte a aquel hombre por medio del profeta Isaías que le dice, arregla tu casa, Ezequías, porque si no arreglas tu casa, te vas a ir a dormir un ratito. Y el hombre oyó la profecía, la palabra que le dio el profeta Isaías, y cambió de parecer. No lo hizo bien, pero cambió de parecer. Allá está aquella mujer Jezabel. En Apocalipsis, si le dice, tienes ahí a esa mujer Jezabel. Otras versiones dice, tienes ahí a tu mujer Jezabel, dice. Y le has dado la autoridad para que ella ejerza sobre los siervos y sobre los siervos y sobre las siervas y que haga comer las cosas sacrificadas a los siervos, etc. Y dice, yo le he dado tiempo a Jezabel que se arrepienta, pero no ha querido. Entonces Dios es bueno, hombre, nos da tiempo para arrepentirnos. Pero hay personas que se sienten muy gruesas y puede ser que estén siendo influenciados por sueños del diablo, que el Señor los reprenda, porque los sueños del diablo sí vienen a matar, a robar y a destruir. Eso es lo que él hace en un sueño. Pero los sueños de Dios inquietan por querer saber lo que está ocurriendo. Me sobrevino un espanto, dice Job, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Oiga, fue algo espantoso, pero me llama mucho la atención en el 15. Entonces, un espíritu pasó cerca de mi rostro, dice. ¡Ja, qué tremendo! Y el pelo de mi piel, mire, se erizó. Como cuando usted mira a la Llorona, va. ¡Ay, mis hijos! Dice la vieja esa, ¿va? ¿Saben ni quién es? Y entonces, hay un temor ahí. Yo no sé si eso fue visión o no, pero a mí me dijeron que ella era la Chillona o la Llorona allá en Guatemala. Yo andaba como a las 3 de la mañana, venía de trabajar y vi a una mujer, hermano, con el pelo negro y vestida de blanco. Y los que iban conmigo se burlaban, vos, ahí te está esperando tu mujer, me dice, reprendo, pero cuando los tres la vimos, dije, hermano, como lo que le pasó a Job, la piel se nos hizo así, pero chinito, y esas patitas, ¿para qué te quiero? Y nos fuimos. Porque decían que ahí donde aparecía esa cosa, ahí mueren muchos borrachitos, era una cantina. Pero yo no quiero decir que fue una revelación, pero pude ver algo ahí. Entonces me llama mucho la atención esto, porque entonces pueden estar ocurriendo cosas en el sueño y fuera del sueño, y es Dios el que nos tiene que cuidar, hermano. Por eso antes de dormir deberíamos de tener ese hábito, orarle al Señor, Señor Padre, por favor guarda mi sueño, guarda el sueño de mis hijos, guarda, Señor, todo lo que hemos visto, por favor, hazme que mi alma descanse, duerma en paz, ¿verdad, Señor? Y susúrrame al oído con tus palabras, ¿verdad? Y todo sueño diabólico y toda palabra diabólica y todo espíritu de estorbo, arráncalo. Entonces uno puede orar para que uno pueda dormir. Por eso el salmista decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Bueno, no sé si me sale, pastor. Dios nos da el derecho de probar los espíritus, porque hay visiones que vienen de Dios y otras de Satanás. Aportación, correcto. Pero no sé si lo hubiera puesto el versículo para leerlo, 1 Juan 4:1. Es que Dios nos da el discernimiento de espíritus. ¿Por qué razón? Porque podemos percibir que hay algo. A veces uno entra, ¿qué pasa? Un ejemplo, ¿qué pasa que usted entra a un lugar espiritista? Siente aquella cosa y mejor patitas para que te quiero.
Por ejemplo, ahorita fui allá, que anduve allá en mi país, por no decir el lugar, y fuimos a comprar cosas típicas y todo a un lugar que es muy católico. Y entramos al mercado y todo, y calidad y todo lo que hacen, ¿va? Pero pasé cerca de un lugar donde vendían aquel montón de muñecos, ¿va? Que son ídolos. Y fíjese, hermano, que sentí bien raro, ¿va? Sentí aquello que estaba ahí. Entonces dije yo, aquí no puedo estar, aquí mejor me zafo. Pero uno tiene el discernimiento de espíritu y percibe lo que hay, ¿va? Uno cuando entra a un lugar percibe, ¡ala, qué pasa hay aquí, va! ¡Qué rico! ¿Qué esto? Y hay a veces que uno entra, ahí te miro, dice uno, ¿va? ¿Por qué? Porque percibió. Entonces sí puede uno percibir los espíritus, pero muy diferentes son los sueños. No sé si me di a entender. Déjeme terminar entonces. Mire esto. El alma de Job, según Job 7:11. Por tanto, no refrenaré mi boca, dice Job. Hablaré en la angustia de mi espíritu. Me quejaré en la amargura de mi alma, dice él. Yo soy el mar o un monstruo marino para que me pongas guardia. Ahorita le voy a explicar. Juan 4. Discernir entre los espíritus. Dios es amor y mora en los que le aman. Amado, no creáis a todo espíritu, sino discernir entre los espíritus para saber si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Correcto, es que hay una influencia. Por eso cuando le decía que hay influencia espiritual que puede hacer que un falso profeta desvíe al mismo pueblo con un espíritu de adivinación, un espíritu de mentira, un espíritu, etcétera, que pueda influenciar. Entonces hay espíritu. Por eso hay que discernir las profecías, hay que discernir los sueños y hay que discernir las visiones. Porque puede también el enemigo meter su cuchara, dicen allá. Ahora, aquí me llama mucho la atención porque esta fuente es la más importante y yo creo quisiera abordarla. Por tanto, no refrenaré mi boca. Está hablando Job, usted sabe que estaba en su situación, en su prueba, y él aquí dice que tenía una angustia en espíritu, su ser espíritu estaba angustiado, y dice que se quejaba de la amargura que había en su alma. No solo había angustia de espíritu, sino también su alma estaba amargada. Y mire esto. Y entonces, un versículo antes dice, no diré nada en contra de Dios. Por eso, es bien interesante lo que le quiero decir. En el 7:13 dice, si digo, mi cama me consolará y mi lecho me atenuará mi queja, entonces tú me asustas con sueños y me aterrorizas con visiones. ¡Ah, qué tremendo esto! Bueno, mire esto. Cuando leía el primero de Job, el que le acabo de leer, el ejemplo de Job, está hablando lo que puede ocurrir en un sueño. Aquí veo yo a Job que ya había una angustia en su alma, en su espíritu, y había una amargura en su alma, y eso le provocaba a él tener sueños aterrorizantes. ¿Por qué? Porque la fuente de su ser estaba de alguna manera expresando lo que había. Por ejemplo, a veces usted se pone a ver una película ahí, y peor si es de terror, le aseguro que tiene sueños que le van a estorbar porque lo que vio afectó su alma. Hay gente que le gusta ver terror, hermano. A mí esas cosas así no me gustan, hermano. Que está uno ahí de repente, ¡ah!, le asustan. No, eso viene a afligir nuestra alma. Y después, si no, pregúntele a sus niños, va. Cuando se levanten, ¡ay, mamá! ¡Ay, vi algo feo! Sí, pero ¿saben ni cuántas horas pasó en la computadora viendo, o en la tableta viendo monstruos y no sé qué? Porque obviamente lo captó su alma y eso lo asustó. Entonces, aquí veo yo que muchas personas, a veces en su angustia, en su enfermedad, en esto y el otro, su misma alma afligida da sueños. Y eso lo hace pensar de que está en lo correcto, pero lo que está diciendo es el alma ahí está soltando eso que hay en ti a través de un sueño. Y entonces por eso hay que discernir. Hay que discernir si son de Dios, hay que discernir si son del alma, hay que discernir si son del cuerpo. Y hay que discernir si son del diablo, que el Señor lo reprenda.
En el 7:15 más adelante dice, mi alma pues escoge la asfixia y la muerte en lugar de mi dolor. Entonces, la fuente que él tuvo para soñar era su aflicción. Por eso, hermano, hay personas que están en un momento de prueba, desierto, etcétera. Y obviamente, ¿qué es lo que van a soñar? Eso. Porque su alma está angustiada. Ahora, por eso le ponía el ejemplo. Cualquier cosa que nuestra alma de alguna manera percibe, eso es lo que vamos a soñar. Y por eso le decía que muchas de las cosas, no sé qué tipo de preocupación tenés, y esa misma preocupación te da una raíz para que soñes en algo. Por ejemplo, mire esto. Sueños por preocupaciones. Mire esto. Eclesiastés 5:1. Dice, que no se precipite en tus labios, ni se apresure tu boca a pronunciar palabra ante Dios. Aquí está diciendo, una persona tiene una preocupación. Usted sabe que hay personas que están pasando pruebas y algunos hacen como Elías, va. Señor, ya no soy como mis padres, mejor mátame, mejor me verá. Tiene una preocupación y el alma lo está atorniendo, ¿va? Y en ese momento puede decir algo que tal vez su alma no está en lo correcto para decirlo. Hay personas que están pasando pruebas muy difíciles y entonces se quejan, ¿va? Sí, porque Dios se lo llevó, sí, porque Dios hizo esto, sí, porque Dios me quitó mi trabajo, sí, porque se fue mi mujer, porque se fue mi esposo. Entonces, aquí está diciendo, hey, no se precipite tus labios a decir algo en contra de lo que Dios está haciendo, porque Dios es el dueño de nosotros y Él hace con nosotros como Él quiere. Pero mire lo que pasa entonces. Entonces aquí ocurre algo. Dios está en el cielo, pero tú en la tierra, sea por tanto, pocas tus palabras. Como quien dice, el Señor está en el cielo y en la tierra, así que calladito, como decía Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces habían preocupaciones, es inevitable esto. Ahora, mire lo que dice Eclesiastés 5:2. Las muchas preocupaciones afloran en los sueños. Las muchas preocupaciones te hacen soñar. ¡Hala, qué tremendo! Yo no sé si me estoy dando a entender, dígame amén, aunque sea, por favor, o apague el teléfono, pero las muchas preocupaciones, dice Eclesiastés, hacen aflorar los sueños, hacen que broten sueños. Y en las muchas palabras está la voz del necio. Por eso le decía yo, Job afligido en su amargura de alma y en su espíritu, y eso le provocaba sueños. Job experimentó que a cierto tiempo, donde el cuerpo está en su sueño profundo, pueden ocurrir estas cosas. Que le hablen, que le susurren, que le digan un sueño, que le den una visión, es lo que le estaba explicando. Pero aquí vemos en Eclesiastés que las preocupaciones que hay en el alma también nos pueden hacer soñar. Por ejemplo, esto es bien, ¿cómo se llama? Bien común, porque lo he oído muchas veces. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío, ¿verdad? Mi padre murió hace aproximadamente, tal vez que unos 20 y algo de años. Y entonces, pues esa misma aflicción y esa misma tristeza me hizo soñar a mí con él, que él me había ido a visitar y a despedirse. Por eso, según la tradición católica, perdón por el nombre, ellos deducen, y ellos dicen que el alma de las personas se va a los 9 días. Esa es una mentira. Ellos dicen que se va después de 9 días y que en esos 9 días se va a despedir de todos. ¿Qué es eso? No, si la Biblia dice, muere el rico y muere Lázaro y los dos van a ser traídos en ese momento y los llevan al Seol. A uno lo llevan al seno de Abraham y al otro lo llevan al Seol. ¿En qué momento le dio tiempo de ir los 9 días a despedirse de su gente? Pero vemos al alma, le estoy hablando de Lucas 16, vemos el alma del rico que le está diciendo a Abraham, padre Abraham, por favor, vayan a avisarle a mis familiares, que no vengan acá. Y ahí ya no podía hacer nada. Entonces, ¿dónde está el alma? En el Seol.
Entonces, eso de que en esos 9 días el que muere va a despedirse de la gente, eso es mentira. Pero la preocupación que hay en tu alma y la aflicción porque perdiste a un ser querido, te hace soñar eso. Bueno, ya me fui muy grueso, pero ocurre. Aquí nos está diciendo Eclesiastés que las preocupaciones que hay en nuestra alma nos pueden llevar a soñar cosas que tal vez no son. Por eso hay que discernirlas. Y entonces, Isaías vio un sueño y una visión nocturna, dice Isaías 29:7, y será como un sueño o una visión nocturna la multitud de todas las naciones que combaten contra él. Aquí viene el otro punto, mire, todos los que combaten contra ella y sus fortalezas y los que la afligen. Pero mira, aquí está el punto. Será como un hambriento que sueña. Y he aquí, está comiendo, pero cuando despierta, su hambre no ha sido satisfecha. Eso quiere decir entonces que el cuerpo humano también sueña, hace que produzcan sueños. Por ejemplo, ¿a usted no le ha ocurrido que está durmiendo y está soñando que quiere ir al baño? Y cuando siente que ya está en el baño y todo tranquilo, se da cuenta que está dormido y rápido se va. ¿Cuál fue la fuente? El baño. El cuerpo. El cuerpo te estaba anunciando, despiértese, papá, va al baño. Y entonces te despertó. De la misma manera, alguien que se duerme con hambre, hermano, va a soñar que se come una hamburguesa de In-N-Out como ese tamaño. Y cuando se despierta, nunca la comió y con las tripas ahí que le están tronando. ¿Por qué? Porque hay sueños también que pueden ser producidos por el cuerpo. Y será como cuando un hambriento sueña y aquí está comiendo, pero cuando despierta su hambre no ha sido satisfecha. Luego dice, o como cuando un sediento sueña y aquí está bebiendo, pero cuando se despierta, aquí está desfallecido y su sed no ha sido complacida. Me aventé 1 hora 23 minutos, hermano. Mejor dejémoslo acá, porque quería hablarle de la interpretación de Daniel en otros sueños, pero eso será para otro día. Así que, gracias a todos por estar conectados. Que Dios me los bendiga. Quise terminar en porque hay sueños de Dios, hay sueños de parte del alma, hay sueños de parte del cuerpo y hay sueños que vienen de las tinieblas, del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, alzo mi mano para bendecirlo. Padre, Señor, yo te doy gracias por este pueblo, a los cuales me oyen y me honran en oír tu nombre y de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que esta palabra vaya sobre ellos y tenga la función que ha de llevar esta palabra en ellos. Te ruego que por favor sobre ellos venga un espíritu de revelación. Señor, dale la interpretación de sueños, dale esa unción profética, dales esa revelación, Señor, que cuando sueñen, vean visiones o haya palabra, puedan discernir de dónde viene y de quién es. Así yo, Señor, te ruego que los bendigas en el nombre de Jesús. Te ruego por mi tía Mary Jackson allá en Guatemala y a su familia por la pérdida de su nuera. Te ruego, espero, Señor, que seas tú dando el reposo, la paz y la tranquilidad, pero sobre todo la esperanza, sabiendo, como dice tu escritura, que vendrá el día de la resurrección y nos volveremos a ver. Así también te ruego por aquellas personas que perdieron un familiar. Señor, por favor, en esta pandemia, bendícelos y dales esta esperanza, que su esperanza no avergüenza, como dice Pablo. Nosotros no somos como los que no tenemos esperanza, sino sí tenemos una esperanza en Cristo Jesús, que cuando Él venga, dará nuevamente vida a los que han dormido. Así, Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mis amados hermanos. Nos vemos este viernes en nuestro servicio general y el domingo también tenemos servicio general. Este sábado, va a ser el evento allá en Coachella de jóvenes. Aquellos que se congregan acá en Ebenezer Pandel, preparémonos para irnos no apoyar, sino a ser bendecidos allá a Coachella. Así también le doy gracias a todos, los bendigo y nos vemos pronto.